Hoy día vamos a ver la cápsula de contenido referida a fonética y fonología. Recuerden que la fonética y fonología es uno de los niveles de la lengua. ¿Qué es lo que estudia la fonética y la fonología? Estudia los sonidos de la lengua y se divide en dos ramas. Primero, la fonología, que tiene como unidad mínima el fonema, y la fonética, que tiene como unidad mínima el alófono. Ahora voy a explicar cada una de ellas. La fonología estudia los elementos fónicos de la lengua desde el punto de vista de su función en el sistema de comunicación lingüística. Recuerden que cuando hablamos de sistemas nos referimos a la lengua, a aquella dimensión del lenguaje humano que está dentro de nuestra cabeza. Por lo tanto, la fonología estudia esos sonidos. Si ustedes recuerdan los contenidos que vimos con el texto de Coseriu, lo que estudiaría la fonología es el nivel del significante, es decir, de la imagen acústica. Para poder entender bien esto, vamos a ver la prueba del fonema, que lo pueden encontrar en este link. De todas maneras, se los voy a mostrar yo ahora. Escuchen lo que hace Pedro cuando su padre le pregunta qué está comiendo. Si se fijaron bien, lo que hace Domingo, que es el padre del niño, es preguntarle, ¿qué estás comiendo? El niño contesta molas, con L, molas. Cuando el padre le dice, ¿estás comiendo moras? El niño dice, sí, estoy comiendo molas. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedrito, tiene total conciencia de que lo que su padre está diciendo es moras, pero él no puede realizar el sonido. Sin embargo, sabe que no son molas las que come, sino que son moras. Esa conciencia fonológica es lo que está en su cabeza. Lo que él no puede hacer es reproducir el sonido R. Por eso no puede decir mora, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estudia la fonología? La fonología estudia esos elementos fónicos que son parte del sistema de la lengua y que están en nuestra cabeza. ¿Por qué es tan importante la fonología? Porque es lo que nos permite determinar, es lo que es la ciencia, es el nivel de la lengua, es uno de los niveles de la lengua que permite determinar cuando los hablantes tienen esa conciencia fonológica. Nos permite determinar, por ejemplo, el hablante o la hablante tiene problemas específicos, por ejemplo, de la lengua. ¿Y qué es el fonema? El fonema es la unidad lingüística más pequeña que no tiene significado y que está formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos. Es una unidad fonológica. Por ejemplo, la palabra mora tiene 4 fonemas. Solamente tiene un valor distintivo. Eso quiere decir que si yo digo
mora. Mora se distingue de mola y se distingue de mopa, porque hay un fonema que es distinto. Es una entidad mental. Si nosotros decimos que la fonología estudia los sonidos que son parte del sistema de la lengua, estamos diciendo que solamente es una entidad mental. Recuerden el dibujo que les presenté cuando les presenté el signo lingüístico. Arriba está el significado, abajo está el significante, esta imagen mental que tenemos de los significados. Y como es parte del sistema, está solamente en nuestra cabeza y es una entidad mental. Y el fonema, además, es una unidad de la lengua, del sistema. Y carece de significado. No tiene ni un significado, solamente tiene un valor distintivo. Por ejemplo, si yo digo un diente, ¿cómo se describe o cómo se transcribe fonológicamente? De esta manera. Un diente. De lo que da cuenta esta transcripción es que la frase un diente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Ahí están. ¿Y qué es la fonética? La fonética estudia los elementos fónicos de la lengua desde el punto de vista de su producción y percepción. Eso quiere decir que estudia el sonido físico, el sonido del habla, de la realización individual. Y estos sonidos son distintos dependiendo de los hablantes, de sus orígenes, de la lengua, de los lugares geográficos. Y vamos a escuchar a Miriam Makeba. Pongan atención a lo que ella hace. No la vamos a escuchar entera, les va a quedar a ustedes para que luego disfruten de la música de Miriam Makeba. Escuchen lo que ella hace con su boca. Lo vamos a comentar luego. ¿Se fijaron en el sonido que hacía Miriam Makeba mientras cantaba? Un sonido que al parecer, o que suena como si chasqueáramos la lengua. Pero no es ese sonido, sino que ese sonido es un sonido de una lengua africana. Es como nuestra r o como nuestra m, ¿cierto? Por lo tanto, eso es un sonido de la lengua que se realiza gracias a los hablantes. ¿Quiénes miran Makeba? Averígüenlo y agréguenla a sus favoritos de Spotify. No se van a arrepentir. ¿Qué es el alófono? Así como el fonema es la unidad mínima de la fonología, ¿cierto? Es esta unidad, esta entidad mental. El alófono son cada uno de los sonidos que en un idioma se reconoce como un determinado fonema, sin que las variaciones entre ellos tengan un valor diferenciativo. Por ejemplo, en el español de Chile, nosotros tenemos el fonema ch,
Pero este fonema ch de Chile, por ejemplo, se puede realizar al menos de 3 maneras en el español de Chile. Se puede realizar como Chile, se puede realizar como Chile y se puede realizar como Chile. Son 3 alófonos distintos, son 3 sonidos distintos para un mismo fonema. El cómo se pronuncie un fonema da lo mismo. No va a cambiar nada, al menos en el español de Chile. Entonces, ¿qué es el alófono? Es una realización física, es una unidad del habla, mientras que el fonema es una unidad de la lengua, del sistema. El alófono es una unidad del habla, de la realización individual que hacen los hablantes. Y como es una realización individual, obviamente hay diferencias que se pueden deber a muchos factores. Por ejemplo, ¿cómo yo transcribo un diente fonéticamente? De esta manera. Porque de lo que dan cuenta los alófonos es del cómo se pronuncia, ¿cierto? Por eso decimos que la fonética estudia los sonidos del habla. Entonces, ahí tenemos cuántos alófonos tiene una transcripción fonética de, por ejemplo, un diente. ¿Por qué se escribe así como raro, con, por ejemplo, una J? Porque yo no sé si ustedes se han fijado que cuando ustedes ven un diccionario, por ejemplo, de inglés, al lado de la palabra aparece una palabra escrita en caracteres bien raros. Esa manera de escribir es una transcripción fonética, porque lo que nos está diciendo es el cómo se pronuncia esa palabra. Ahora, ¿de qué depende el cómo se pronuncia un alófono? Depende de los puntos de articulación. ¿Dónde ocurre el sonido? Ocurre acá, en la cavidad oral. Por lo tanto, cuando nosotros pronunciamos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, los sonidos que se producen dentro de esta cavidad oral. Y en la producción de esos sonidos intervienen, por ejemplo, los labios, los dientes, la punta de la lengua, el medio de la lengua, el paladar, el velo, la úvula. Ahora, por ejemplo, no en todas las lenguas, no en todos los idiomas, se ocupan los mismos puntos de articulación. Hay puntos de articulación que nosotros en el español de Chile no usamos, pero que sí utilizan, por ejemplo, las lenguas africanas. Lo que escucharon de Miriam Makeba, ese que suena como, pero no es eso, se llama clic dental. Y ese clic dental se produce subiendo esta parte, la parte de la raíz, la úvula que baja y el viento que sale. Entonces, los puntos de articulación son los lugares donde ocurre, son los lugares que yo utilizo para pronunciar un sonido. Pero además de los puntos de articulación, existen los modos de articulación. Y para entender los modos de articulación vamos a ver el alfabeto fonético internacional. Acá están los puntos de articulación y acá están los modos. El modo de articulación es el cómo. Por ejemplo, si el aire sale de manera explosiva, ¿cierto? Y por ejemplo, el sonido P y el sonido B son sonidos bilabiales porque para poder realizarlos necesito juntar ambos labios y el viento sale de manera oclusiva, de manera explosiva, ¿cierto? Hay modos de articulación que son oclusivos, que son nasales, que son sibilantes. Por ejemplo, ¿cierto? El sonido obliga a juntar la lengua con los dientes, por ejemplo. En este alfabeto internacional están todos los sonidos de lenguas posibles,
¿cierto? Hay, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, algunos espacios que están vacíos. Y esos espacios que están vacíos es porque es imposible realizar un sonido con esas mezclas. Por ejemplo, no puede existir un sonido labiodental con un modo lateral fricativo. Eso es imposible. Lo lateral fricativo es que el aire sale por los lados, ¿ya? Estas son todas las posibilidades de vocales. Nosotros solamente en el español tenemos 5 vocales, pero hay otras lenguas, como por ejemplo el inglés, el danés, que tienen muchas más vocales. No es que tengan otras vocales distintas a la A, E, I, O, U, sino que tienen distintas maneras de pronunciar esas vocales, ¿cierto? Y no todos los sonidos de las lenguas son pulmonares, es decir, que vienen con el aire desde los pulmones, como nosotros estamos acostumbrados a respirar. También hay lenguas que tienen consonantes o sonidos que no vienen desde la respiración de los pulmones, sino que vienen muchas veces de la respiración desde el estómago. Entonces, a manera de resumen, ¿qué es la fonética y la fonología? Es el nivel de la lengua que estudia los sonidos. La fonología estudia los sonidos de la lengua. Y la unidad mínima es el fonema. La fonética estudia los sonidos del habla, de la realización que hacen los hablantes del sistema de la lengua. Y la unidad mínima de la fonética es el alófono. Busquen a Miriam Makeba, escúchenla y pongan atención a cuáles son las diferencias que se dan entre distintas lenguas, entre los distintos hablantes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, por ejemplo, si nosotros revisamos si nosotros decimos que la fonética estudia los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su producción y percepción, quiere decir que sabemos que es la realización individual que hacen los hablantes y que esa producción del sonido que hacen los hablantes entonces va a estar determinada por ejemplo, si los puntos de articulación están bien. Por ejemplo, quizás alguien que tiene labio leporino, le va a costar la realización de algunos sonidos. Si también determina la producción de los sonidos el lugar geográfico en el que vivimos. También puede determinar la producción de los sonidos el ambiente cultural y social en el que vivimos, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que no hay una mejor forma de pronunciar, no hay una peor forma de pronunciar, porque la pronunciación de los sonidos de la lengua es individual, depende de los hablantes. Y ya sabemos que no hay nada correcto o incorrecto en los hablantes, ¿cierto? Y menos en el cómo pronuncian ciertos alófonos. Nuevamente, escuchen a la Miriam Makeba, estén atentos a cómo realizamos los hablantes los sonidos.